Mejor hablar en M24. El viernes pasado, las autoridades del Instituto Nacional de Colonización aseguraron ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja que existían fondos pendientes que no habían sido transferidos de rentas generales a la institución. Expresaron también que en 2022 se habrán entregado todas las tierras disponibles. Mientras los diputados de la coalición discuten el artículo de la rendición de cuentas que crea un fideicomiso para asentamientos con recursos del instituto, se plantea la posibilidad de aplicar una ley de 2014 que permitiría crear un fideicomiso específico para colonización y compensar así la pérdida de recursos. A esto también se le sumaría una partida de 100 millones de pesos anuales. En la ley de presupuesto ya se había topeado en $2 millones lo que el instituto podía destinar a la compra de tierras y anteriormente, con la ley de urgente consideración, se habían desafectado miles de hectáreas. En este contexto, las autoridades del organismo ayer participaron de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y quienes dirigen las restantes entes públicos para saber más de los asuntos abordados ayer en este encuentro y de las posibilidades presupuestales del instituto. Mejor hablar con el presidente de Colonización, Julio Cardoso, a quien recibimos en este momento. Cardoso, buenos días. Buen día, con mucho gusto de participar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le dejó ayer la reunión con el presidente en la que participó junto a otros jerarcas de los entes públicos? Bueno, era una reunión, la primera de seguramente varias que se van a hacer en el futuro, en donde los entes informan al presidente de la actualidad de cada uno de ellos. Me parece importante, en primer lugar, porque el presidente está informado de primera mano por los directores, por los presidentes de cada uno de los organismos. En segundo lugar, porque nos permite a todos, aparte del contacto que tenemos, intercambiar información en actividades que justamente tienen que tener una coordinación que muchas veces entre los organismos no es tan fácil, como en el caso nuestro, que tenemos interacciones con Banco República, con UTE, con Antel, con ministerios, evidentemente, y eso nos permite a nosotros al conocernos personalmente o estar en contacto más, se formó un grupo también interno de contactos. Creo que es lo positivo de la reunión, y evaluar también la situación del momento y proyecciones de futuro, ¿no? Según informaron algunos medios, se hizo hincapié en que no gobiernen los sindicatos o en que no gobiernan los sindicatos. ¿Qué se habló concretamente de este tema? Bueno, no, yo no lo interpreto así. Lo que sí tengo entendido es que los sindicatos tienen su lugar de actuar, ¿verdad? Para reclamando lo que con justicia consideran reclamarlo, y el gobierno está para gobernar. Eso es el mensaje. El gobierno está para gobernar, los sindicatos evidentemente tienen sus posiciones de defensa de los trabajadores que los integran, y evidentemente pienso yo que en algunos casos había algunos conflictos más fuertes, donde quedan muchas veces detenido algunas actividades. No es el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos muy buena relación con el sindicato, pero evidentemente se pueden dar esos casos, pero yo lo interpreto de esa manera. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se le dedicó a este tema? O sea, ¿se expresó preocupación por las actividades sindicales, etcétera? No. Solo un caso de que se planteó un tema que creo que es un traslado de un ente, en donde había algunos conflictos, pero fue un comentario que se hizo al pasar por parte de algunos de los integrantes de los entes que estaban presentes. ¿Se refiere a situaciones en OCE puntualmente? En OCE era un caso, sí, y en su momento creo que también hubo algún comentario en correos, pero nada más que eso. ¿Y cuáles son las preocupaciones que surgen de lo de OCE y el correo, según lo que se habló? No, en realidad tendría que preguntárselo más bien de lo que yo escuché. Son situaciones, en el caso creo que del correo hay un traslado de oficinas, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso de OCE se viene arrastrando un conflicto que tiene que ver muchas veces con vacantes y evidentemente en algunos casos se justifica que hay falta de personal para algunas actividades, pero no me animaría a expresar más porque realmente fue un comentario al pasar del toro, y nosotros estábamos justamente en ese momento tomando nota de un pedido que se nos había hecho personalmente. Bien, Cardoso, bueno, ya que estamos, ¿qué pedido se le hizo? En el caso nuestro, habíamos tenido un pedido de la
de la ley de urgente consideración, de los 2 artículos que se podían reconsiderar. Estábamos revisando justamente un informe que teníamos mientras los otros compañeros hablaban, pero en el cual los 2 artículos, como ustedes saben, uno era de la residencia y la otra de un número de tareas que pasaban a quedar fuera de la administración del instituto. ¿Son 55.000 esas hectáreas, puede ser? Sí, yo lo tenía por 48, ahora hay un informe final de 55.000 porque habían 8 que ya estaban. Entonces, más o menos esa era la problemática. Pero es así, son esas las que son un promedio de 50 hectáreas por persona, más o menos, por colono, ¿no? Propietario. Esos 2 artículos, a ver si interpretamos bien, están dentro de los 135 que ahora serán sometidos a referéndum. Exactamente, nosotros estamos haciendo un informe cada ente o cada organismo que corresponde a alguno de los artículos para tener la justificación del mismo o para la defensa del mismo. O sea que también el contexto de campaña rumbo a un referéndum cruzó la reunión, por lo que usted nos dice. No fue dentro fue en un momento ahí de apartado que tuve que se me pidió eso y me puse a buscar en mi portafolio, nada más por eso fue que tuve un momento de distracción por eso, ¿no? Pero no, ese tema no se trató. Por supuesto que se habló de que íbamos a tener instancias en donde teníamos que estar atentos a la campaña si es por el referéndum, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen la defensa de estos 2 artículos? En el caso de la residencia, yo les expliqué ya que la modificación que se hizo no aporta mucha diferencia de lo que estaba, porque uno sigue teniendo la obligatoriedad desde un principio de residir con su familia. Y agrego yo de mi parte que la mayoría o todas las personas que se inscriben para una fracción ponen como compromiso que van a recibir. La flexibilización del mismo en el sentido de que los tiempos no son los mismos de cuando se creó la ley, entonces hay más exigencias de la vida cotidiana de la familia, la educación de los hijos, la facilidad de traslado, la conectividad, todas esas cosas a veces permiten que la gente salga o que la propia familia con sus hijos se traslada a la ciudad por estudios, pero la obligatoriedad de estar en el campo sigue tan vigente como antes. Evidentemente tratamos de no recibir un contrato por esos temas que sean debidamente constatados y demostrado que se necesita. Si hay una manifiesta opinión del colono de no vivir y no cumple con la norma, se le va a pedir la rescisión del contrato, o sea, eso se mantiene como estaba antes nada más. En el otro caso, el caso de la línea que tiene que ver con los predios que quedan fuera de la ley, ya esos predios estaban años después se modificaron, en algunos casos se quiso aplicar la modificación y hubo declaraciones de inconstitucionalidad, o sea que es un tema que no va a aportar cosas favorables para ninguna de las partes que lo defienden, o sea, no van a pasar a manos de multinacionales como se decía, porque son predios pequeños diseminados por todo el país, y en la general vamos a solucionar un problema a familias de muchos años, porque son todas anteriores al año 48, que muchas quieren vender su fracción o hacer algún negocio con ellas, ¿verdad? También ha trascendido que en la reunión de ayer se hizo hincapié en priorizar inversiones en el interior del país y zonas vulnerables. ¿Esto es así? ¿Fue por esa línea? Bueno, evidentemente, eso es una prioridad del gobierno. El desarrollo ha sido muy dispar en el país. Yo que soy de Tacuarembó y en este momento estoy acá, hay una diferencia en cuanto a inversiones entre el norte y el sur, brutales, ¿verdad? También zonas que eran muy pobladas industrialmente como Paysandú y Salto hoy están disminuidas. Ha crecido alguna zona litoral de la frontera con Brasil, en los bordes de la frontera, por las inversiones de zona franca, pero el centro norte del país, por ejemplo, y necesita de inversiones porque hay una demanda de trabajo muy fuerte en estas zonas. Creo que es muy importante tener en cuenta eso y es un resultado entonces de esas charlas evidentemente que surgen, como también de que nosotros tengamos un contacto más directo con la gente, como en el caso nuestro lo tenemos continuamente, porque nuestra vida es con la gente del campo y terminamos el directorio de los miércoles y ya salimos al interior a recorrer el país, ¿verdad?
Capaz que algo ya nos adelantó, pero se ha informado que las personas representantes de cada uno de los entes autónomos y servicios descentralizados presentes o convocados para la reunión de ayer dispusieron de 5 minutos para hacer su presentación antes de escuchar al presidente Lacalle Pou. ¿Qué planteó usted en su tiempo? La realidad del instituto, cuántas colonias teníamos, cómo administrábamos las colonias, las realidades económicas del mismo, los resultados que se podían dar después de la votación por la ley de rendición de cuentas, los proyectos que teníamos, las adjudicaciones que hemos hecho en este tiempo, que había un atraso importante de adjudicaciones. Bueno, habíamos logrado ya prácticamente más de 16.000 hectáreas al momento y íbamos a completarlas más de 30 a fin de año. Lo mismo que he explicado en varios instantes que nos piden, porque es la realidad nuestra. La buen aporte que hacen los colonos pagando sus rentas en tiempo y forma. Por ejemplo, tenemos un 85-86% al día, con una proyección para el año que viene de llegar al 95% de personas al día, y una acción también importante de una deuda que aparece de colonos, que en realidad se habla de 20 millones, pero que en realidad de capital fijo son 9 millones de dólares que están todas en trámites en parte judicial, de cobro, de seguimiento. En algunos casos se han declarado incobrables porque las personas no tienen forma de pagar eso y ya no son más colonos, no están más. En realidad, proyectos de asistencia a los productores lecheros, en especial en el sur, situaciones puntuales también de otras zonas del país, ¿verdad? Y lo más importante es la interacción con los organismos, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a inaugurar viviendas con MEDIR, dentro de unos días en la edificación rural de la misma zona. Esos son todos compromisos que se asumen y que con el esfuerzo de organismos se disminuyen los costos y por otro lado se mejora la calidad de vida de los colonos. Usted mencionó recién la rendición de cuentas. El proyecto de ley de rendición de cuentas es claramente un capítulo a abordar en esta entrevista por cómo afecta al Instituto de Colonización a nivel de la bancada oficialista en la Cámara de Representantes. Se está trabajando o se estaba trabajando en una fórmula que permita contemplar algunas necesidades del instituto y otorgue más recursos que los que el instituto tendría si se aprobara el texto original. ¿Por dónde pasaría esa fórmula? ¿Qué tan avanzado está ese eventual acuerdo? Nosotros lo que habíamos planteado era de que se nos mantuviera el descuento, es decir, el aporte de los 100 millones de pesos. Creo que eso está acordado, que para nosotros es importante porque ya habíamos elaborado el presupuesto 2022 y se nos había comprometido a tener por todos los años eso. Y por otro lado también teníamos la sugerencia, y que creo que nos corresponde, que durante todos estos tiempos el aporte de esas leyes que hoy pasan al fideicomiso es un aporte para el instituto, y que si se aprueba como está la ley, a partir del 1 de enero, mientras tanto, esos recursos legalmente son nuestros. Y eso nos permitiría a nosotros trabajar los próximos 3 años tranquilos en cuanto a inversiones y una cantidad de factores que hicimos en el plan quinquenal, en el proyecto del plan estratégico. ¿A qué recursos se refiere ahí? Y son aproximadamente 30 millones de dólares. A ver, usted me corrige si nos equivocamos, ¿corresponden a lo que al instituto le corresponde por el impuesto a las transferencias patrimoniales, ITP, y el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, ISIR? Exactamente. Uno ya había sido topeado en 100 millones, ¿verdad? 18.064. En el presupuesto. En el presupuesto, y la otra sigue aportando. Por eso que nosotros decimos que nosotros consideramos que eso nos corresponde al instituto, nos pondría a nosotros a salvo de cualquier contingencia, y por otro lado cumplir con una cantidad de proyectos de mejora hacia el interior de las colonias, en productividad, en calidad de vida, y también en coordinación interna del propio instituto, ¿no? Claro. Bien, los 100 millones de pesos anuales partirían de rentas generales, ¿verdad? Sí, por supuesto, Ajá. por supuesto. Nosotros, aparte, es bueno aclararlo, no tenemos una cuenta en donde se acumula dinero. Nosotros cada vez que tenemos inversiones importantes nos comunicamos con economía y economía nos gira ese dinero, ¿verdad? Nosotros en ese sentido también fuimos claros de que no estamos reclamando tener un montón de dinero en cuenta, sino que a medida que tenemos las inversiones hechas y los estamos comunicando en tiempo y forma,
para que Economía nos vuelque esos recursos. Ujú. De manera tal que como nosotros tenemos un equilibrio en nuestras cuentas por el aporte de los colonos y estamos a salvo de cualquier problema que haya, cuando necesitamos el dinero, el importe lo pedimos. Esa es la realidad del instituto. Bien. Ahora, esto usted decía por este año. ¿Qué pasaría de aprobarse este artículo de la rendición de cuentas? Que esos fondos, ¿no?, los 30 millones de dólares, se destinan a otros fines, ¿no? En este caso, un fideicomiso de vivienda. Nosotros en este año ya tenemos presupuestado desde el año pasado, ¿verdad? O sea, en este sentido no tenemos. Este año no tenemos, no se involucra para nada el tema de la ley de rendición de cuentas. Nosotros lo que tenemos es que para el año que viene ya tengamos el aporte tranquilo de los 100 millones de pesos, y por otro lado, de que tengamos disponibilidad para alguna inversión importante de ese bolsón de 30 millones de dólares de recaudación hasta el momento. O sea que nosotros estamos pensando en los 3 años siguientes de gobierno y también pensando el desafío de qué manera vamos a poder seguir financiando las compras de tierras o las inversiones que se hagan. Nosotros tenemos un importante capital de inmuebles en la costa uruguaya que van a ser puestos a la venta en los próximos tiempos, que nos va a permitir atender también urgencias en cuanto a pequeños productores lecheros, pequeños productores ganaderos. También teníamos una cantidad de soluciones habitacionales. También es cierto que recibimos continuamente devolución de campos y hay que pagarle las mejoras a los colonos que han hecho en esas fracciones. Y en base a eso, vendiendo aquellos lugares que no son de interés productivo, pero que tienen un valor importante inmobiliario, estamos fortaleciendo al instituto en eso. Eso es también un plan que tenemos establecido desde el principio de este gobierno. Ajá. ¿En cuánto estarían valuados estos inmuebles en la costa uruguaya y cuándo se podría obtener esos recursos, no? O sea, ¿cuánto demoraría la venta? Hoy tenemos más o menos evaluado que los primeros remates que iban a ser ahí en la zona de Piriápolis pueden haber cerca de 3 millones de dólares, pero pensamos que entre 10 y 15 millones de dólares se pueden lograr vendiendo toda la costa, ¿verdad? Es un proceso muy lento porque hay que llamar a interés público a remate, que es decir, y eso nos lleva a una demora en los tiempos de programación. Hay que venderlos habilitados, o sea que están libres de interés del instituto, para que el comprador sepa que eso compra y es de él. Ya se ha hecho en Piriápolis, y para darles una idea, se han vendido hectáreas a más de $30.000, quiere decir que tienen un valor inmobiliario muy superior al costo de una hectárea común de campo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son chacras marítimas casi todas. Tenemos en Cabo Polonio, también tenemos en el interior del país, acá en la zona de Santa Lucía del Este. ¿Cuántos años pueden demorar estas ventas? Nosotros tenemos la esperanza de que lo que va de este año y todo el año que viene podamos ir sacando todo ese. Ya están trabajando nuestros técnicos para ir identificando los solares y preparando toda la parte administrativa jurídica que necesita para eso, ¿no? Bien, Cardoso, volviendo a la eventual fórmula de acuerdo a nivel del oficialismo en el proyecto de ley de rendición de cuentas en lo que hace a fondos para colonización. Hace muy pocos días aquí el diputado colorado Jorge Alvear habló de 3 grandes vías para asegurarle cierta financiación al instituto, el cobro de créditos adeudados, habló de la partida acordada de 100 millones de pesos anuales, de la que ya hablamos, y también de la creación de un fideicomiso, aprovechando una ley que está vigente desde el año 2014. Aquí hablamos de un fideicomiso especial para colonización. ¿Cómo se financiaría la creación de ese fideicomiso? Bueno, eso es importante porque eso se guiaba con la ley 18.064. Al cambiar esto, nosotros teníamos la idea de aporte de esos fondos que se están recaudando por la otra ley, más la venta de inmuebles, y todo eso irlo volcando a medida que iban ingresando fondos al instituto, volcando para ese fideicomiso y tener la garantía
para el futuro. Ajá, o sea que los 30 millones de dólares que se espera recaudar hasta el próximo 1 de enero, más la venta de inmuebles, generarían o colaborarían con generar ese fideicomiso. Claro, nosotros eso damos transparencia al proceso y tenemos la garantía de tener mediante el fideicomiso una determinada cantidad de dinero que está garantido por ese capital. Eso es una de las ideas. Después Ajá. aparecerán otras, la venta de terrenos evidentemente va a aportar eso. Hay colonos de muchos años y de muy buena producción que han tenido un equilibrio financiero que pretenden comprar sus tierras. Es un tema que lo estamos estudiando, está contemplado en la ley, ¿verdad? No es nada raro, se había dejado de hacer, pero hay que lograr las condiciones adecuadas para esa gente, pero también ahí hay un ingreso importante para el instituto, ¿verdad? Ujú. Cardoso, ahora la pregunta es si esta partida, ¿no? Que hablamos de rentas generales, si este fideicomiso que se va a generar con esta venta de inmuebles y con lo que se recaude de aquí hasta fin de año, alcanzan lo que se le quitaría al Instituto de Colonización para crear este otro fideicomiso de vivienda. Bueno, es un aporte, ¿verdad? Si nosotros, hipotéticamente, a nosotros nos daría ciertas garantías de trabajo, y pensando también en futuros directorios, ¿verdad? Que tengan la tranquilidad, y en las proyecciones que se quiere de una colonización también más moderna, más activa, más adecuada a los tiempos, de continuamente depender de la actividad del agro. Ustedes saben que tenemos evidentemente siempre alternativas. Hay tiempos difíciles, en donde los factores climáticos o los factores internacionales de precio de los commodities modifican todo lo que uno planifica. Uh-huh. Pero nos da la tranquilidad ese capital de tener ese respaldo. Nosotros teniendo un capital de 8 o 9 millones de dólares anuales disponible para cualquier contingencia, nos permite trabajar tranquilos porque sabemos del aporte de los colonos y hemos modificado y mejorado el control y el seguimiento de cada colono de manera tal que no para castigarlos, sino para ayudarlos a que las cuentas les den y para que puedan aportar año a año la renta que el instituto necesita para seguir funcionando adecuadamente. Ahora, el saldo es negativo, digamos. Colonización pierde dinero con esta ecuación. Usted hablaba de tener 8 o 9 millones de dólares anuales para seguir funcionando. La cuenta, para ver justamente cuál es ese saldo, sería 30 millones menos 8 o 9, o sea, ¿eso es lo que pierde el instituto? El instituto nunca utilizó todo el dinero recaudado de esas leyes. Claro. Eso vamos a aclararlo porque... ¿Cuál sería el promedio? ¿Cuál sería el promedio? Por eso, si dividimos, por ejemplo, los últimos 5 o 6 años, que en este momento no tengo el papelito en la mano, pero se pueden dividir 100 millones, 100 y algo millones de dólares en 6, te da pauta de que nosotros entre 15 y 18 millones, algunos años con mucho. El año, por ejemplo, 19 se gastaron 6 millones y se compró una cantidad importante de tierras, ¿no? En el año anterior se habían gastado 8, o sea, el instituto, como les decía al principio, nosotros cada vez que teníamos un negocio pedíamos el dinero para ese negocio, ¿verdad? O sea que de esas leyes que supuestamente aportan entre 15 millones más o menos cada una, nunca se usó el volumen total, ¿verdad? Uh-huh. Por eso digo, por supuesto que sentimos el no tenerlas, pero tenemos que buscar formas de seguir capitalizando al instituto y sobre todo mejorando hacia adentro mucha actividad pendiente que hay de mejora y de atención a los colonos y a la productividad, que a veces lo que la opinión pública lo dice o que algunas entidades han criticado, ¿no? Uh-huh. Ahora, más allá de algún año puntual en que se haya utilizado en menor medida ese dinero, si no lo interpreté mal, hubo años que se usaron 15 millones y ahora estamos hablando de que quedarían para usar 8 o 9 millones. O sea, estamos hablando de repente de que podría llegar a perder por año en lo que se usa concretamente, ¿no? No en las posibilidades, no en el tope, pero en lo que se usa concretamente podría llegar a perder 6, 7 millones. Nosotros no tenemos una demanda para utilizar de tierras, ¿verdad? Nosotros la demanda que tenemos es más o menos lo que estamos hablando, en consideración, y en consideración también las tierras que se devuelven. Entonces,
no hablamos de tener pérdidas, sino que evidentemente tenemos que tener una mirada más fina para utilizar esos recursos, ¿verdad?, que tenemos y la mejor utilización. Está claro además que estas dos leyes no las tuvo nunca desde un principio el instituto. Esto nació en el gobierno anterior, en el caso de una de ellas en el año 2007-2008 y la otra en el 2012. O sea que anteriormente el instituto tiene hoy 600.000 hectáreas y estas generaron 100.000, o sea, anteriormente igual se conseguía los suficientes medios y recursos para adquirir tierras. Por eso digo que hay que afinar la puntería, ¿no? Es un estímulo a buscar fuentes de recursos para incluso seguir pudiendo crecer en los lugares donde se debe crecer, que justamente es de pequeños productores del sur como los lecheros y pequeños productores ganaderos de todo el país. Ahora, Cardoso, más allá de esas valoraciones con respecto a cómo funcionaba colonización en un pasado más lejano, seguramente cuando usted asumió, usted pensaba contar con recursos que hoy no está teniendo. Entonces... Yo ya lo viví eso porque yo ya estuve en el año 2010 al 2015 con el presidente Berterreche y compramos una importante cantidad de tierra, o sea, yo ya lo conocía. Es evidentemente que conozco el mecanismo. Ese mecanismo tampoco es antojadizo porque Presidencia de la República puede observarlos y aquellas compras directas que se hacen son con el visto bueno del presidente, o sea que todo tiene una regulación, ¿no? O sea que todos esos datos que uno tiene, esos mecanismos que hay para el instituto son de absoluto control y se necesitan también la voluntad política del directorio para hacerlo. Ahora, Cardoso, usted recién decía que bueno, que en definitiva la demanda tampoco amerita o no hace indispensable que se siga obteniendo en términos de fondos lo que se obtenía hasta la vigencia de algunas normas vinculadas a la recaudación de impuestos que el 1 de enero dejarán de tener vigencia. Aquí, sin embargo, el vocero del sindicato de colonización, AFINCO, que es la Asociación de Funcionarios de Colonización, nos dijo que a veces cuando de repente se hace una adjudicación hay decenas de personas, que es lo mismo que decir familias interesadas. Sí, claro. Entonces no se puede interpretar que en realidad si esos recursos se explotaran al máximo, ¿habría capacidad para hacer más? No, claro, evidentemente. Si nosotros, siempre lo he dicho, ¿no? Hay 1.000 y algo de familias en el Uruguay que son aspirantes a colonos y se anotan de 50 a 60 personas por cada fracción. También es cierto que nosotros tenemos que mejorar la eficiencia de personas y colonos que hoy no están con el puntaje ideal para ser colonos y que están obstaculizando el ingreso de otros, ¿verdad? O sea, hacia adentro también tenemos que tener una política de mejora, que no es solo comprar tierra, sino mejorar la calidad de la explotación para justificar ese gasto que hace el Estado. Fíjense ustedes que nosotros, por cada familia, que una fracción de 200 hectáreas a $2.000, para que la cuenta es para una familia, es un montón de dinero que destinamos, que uno tenemos que ser conscientes de administrarlas bien. Entonces, por eso a veces le estamos dando pie a quienes critican la colonización en pos de esos recursos para otros fines. O sea, nuestra obligación es que la calidad de la colonia sea de tal manera que se justifique ese gasto que estamos haciendo. Es un tema, aparte, un problema social, ¿no? Un problema que tiene que ver mucho con la erradicación de las personas en el medio rural. Estamos yendo a una zona en donde me crié prácticamente, zona de cañas y laureles, en donde la colonia hoy por hoy tiene 1.250 hectáreas, que es una gran solución para unas 10 familias, o sea, en grupos, ¿verdad? Y bueno, como eso tenemos muchos casos que hay que atender, que es lo que facilita que en el medio rural persista, en una zona de alta forestación, persista el productor pequeño con su familia, que a su vez genera mano de obra para otras actividades en ese mismo medio. Bien. Cardoso, lo invitamos a hacer una breve pausa para volver sobre otros temas luego de la tanda. ¿Nos aguarda? Bueno. Seguimos adelante en Mejor Hablar, momento de entrevista central en la jornada con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardoso. Cardoso, al cierre del bloque anterior aportamos opiniones de distintos actores vinculados con colonización, en particular del sindicato, y queremos compartir con usted justamente otra mirada que parte desde allí, vinculada
las posibles fuentes de financiación de las tareas, de los cometidos de un instituto como Colonización. Hablando hace un tiempo con el vocero de Afinco, del sindicato, con Diego Acosta, con respecto a cómo financiar las políticas de colonización en un contexto en el que hay algunos dineros que desde enero ya no llegarán al instituto, como ya hablamos, nos hizo la siguiente puntualización. Lo invitamos a escucharlo. Lo que sí nos parece es que hay muchos lugares de donde sacar. El sector agropecuario, por ejemplo, viene de 3 años de un crecimiento sostenido, la ganadería principalmente, y bueno, y ellos nunca aportan lo que tienen que aportar a nuestro juicio, y bueno, y creemos nosotros que hay lugares de donde sacar dinero para esto, que no sea afectando al instituto. Acosta plantea de alguna manera repensar el esquema tributario, focalizando o en todo caso elevando impuestos en los sectores del campo de mayor rentabilidad. ¿A usted qué le parece esto? Bueno, es una opinión que la respeto, ¿verdad? Pero que corresponde a una, digamos, cuentas muy finas en los que los ingresos del sector agropecuario no todos son iguales, el sector es muy diverso. Hace pocos días el nuevo ministro habló de modificación de los impuestos, no dijo cuáles, ni cómo, ni para qué, porque es un tema muy delicado. Hemos tenido años críticos en lechería, críticos en el arroz, muy buenos en ganadería. Es muy variable la rentabilidad del sector agropecuario, ¿verdad? Había que distinguir y decir, bueno, ¿a qué sector te estás refiriendo? ¿Qué mecanismo tenemos para hacer esa recaudación? Y después ver si realmente ahí está donde se puede echar mano. Acosta parece referirse al sector ganadero vinculado a la exportación, inclusive, de hecho se dice que en este contexto de pandemia es uno de los sectores, entre comillas, ganadores, ¿no? Que más, digamos, que mejor ha trabajado. Entonces, focalizando la pregunta en eso, ¿usted qué le parece? No tengo dudas que ha trabajado bien, pero el sector ganadero ha tenido también años de crisis total. O sea, yo voy a lo que hay que ir al número fino de el porcentaje de qué utilidad tiene de toda esa inversión que se hace. Nosotros estamos en contacto siempre con los más diversos sectores dentro de la ganadería. Hay de todo, ¿verdad? Ganadería familiar, ganadería intensiva, semi-intensiva, y unos tienen rentabilidad de una manera, otros de otra. O sea, ¿de qué manera? Porque no olviden ustedes, cada vez que se intenta algo en el tema de exportaciones o en otras divisas que tiene de ingresos de ganadería, saltan todos los gremiales ganaderas de diferentes tipos. O sea, nosotros lo que buscamos me pienso lo mejor es buscar un equilibrio y hacer un estudio muy fuerte de eso para tener esos recursos al que se refiere Acosta. Pero es decir, es respetable la opinión, pero es muy complicado el tema, ¿verdad? Para poder decir en este momento decirle sí, estoy de acuerdo. Hay momentos muy complicados de la ganadería en donde las personas a veces por eso el recambio de personas del campo es continuo, y después en los buenos aspectos también hay que reconocer que los ganaderos en su mayoría hacen grandes inversiones para mejorar su producción. Después los resultados en la parte de impuestos, bueno, se verán. Yo no creo que escape a los gobiernos el hecho del gobierno y la economía. Si hay un lugar donde tenga para sacar recursos, lo saque, y posiblemente ahí no le dé a colonización y saca para otros problemas sociales que son mucho más grandes en el país, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Cardoso, usted anteriormente relativizó un poco la demanda, ¿no? La demanda en cuanto a acceso a tierras. Las anteriores autoridades de colonización afirmaron que aproximadamente se presentan para conseguir nuevas tierras 1.700 familias por año, ¿no? El director del Frente Amplio del Instituto afirmó que de esas familias entre 1.200 y 1.500 son productores pequeños. Sí. ¿Cuántas tierras se asignan anualmente? O sea, ¿cuántas de estas familias quedan en espera o no acceden a la tierra anualmente? Y bueno, era muy lento iba la adjudicación, por eso les decíamos que pero me animo a decir que no pasamos de
capaz que de 70 familias por año, ¿verdad? Y después hay algunos grupos que suman más. Nosotros hemos achicado los tiempos de adjudicación a 180 días, pues, es un tema muy delicado, muy sensible, que tiene que tener mucha transparencia, porque ahí se toca a uno y 60 fuera, hay que justificar por qué se hace eso, cómo se hace. O sea que quedan más de 1.600 familias sin poder acceder a la tierra. ¿Demanda hay? Por supuesto, mucha de esa gente no están afuera esperando en la calle, ¿verdad? Son productores pequeños que tienen problemas en casa, familias que se van dividiendo y sus hijos van creciendo. Son personas que tienen actividad en otras ramas, no son desocupados que están esperando un pedazo de tierra, vamos a entenderlo también. Entonces, eso es que en la medida, bueno, no me tocó esto, sigo en la actividad que tengo, vamos a esperar, me achico, arriendo en otro lado, busco otra forma, ¿verdad? Apareció un campo, apareció un campo, vamos a aprovechar a ver si nos toca, es decir, y ahí es donde, ese es el tema, o sea, no tenemos gente esperando, es decir, tenemos, sí, algunos que evidentemente están con dificultades grandes y compiten, y a veces es doloroso decirle, mirá, no te tocó porque había otro con mejor puntaje, es decir, hay una cantidad de factores, entonces, pero no son personas que están, digamos, en una situación límite, sino que son personas que de campo, que quieren mejorar, quieren continuar en la actividad, y si aparece una fracción cercana, también piden ampliación de área, y así está, hay que atender a todos. Bien, y la última pregunta para cerrar la entrevista. La baja en el presupuesto del instituto, ¿haría que este número descienda aún más? O sea, que sean menos las que de aquí a un mediano o largo plazo, menos familias accedan a nuevas tierras. Bueno, eso depende de cómo encaramos el tema, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, empezamos a recuperar una cantidad de predios que están mal utilizados. Por otro lado, en la medida de que podamos comprar algo, va a seguir la demanda. Después hay un tema de mercado. En muchos casos la gran demanda también para colonización es porque los precios de estos son subsidiados, ¿verdad? Entonces, una renta ganadera normal de $80 a $90, a que ellos paguen 40, 45, hay una diferencia, ¿no? Entonces hay mucha gente que se anota por la oportunidad de tener más barato. Es decir, si nosotros pasamos un cernidor a esa gente que se presenta, hay un 40%, digamos, que tiene otro nivel, ¿no? Comparado con los que realmente necesitan. Y lo que les llama la atención es el precio bajo y van a tener posibilidad, y que es una renta que después de pasar los 2 años de prueba es de por lo menos 10 años. Entonces es diferente a una renta común en el mercado normal. Hay cantidad de cosas atractivas en el instituto que lleva a que mucha gente que no tiene perfil de colono se presente. Eso tenemos todos los días, ¿no? Entonces hay mucha gente anotada, pero de esa gente anotada también hay que sacar un alto porcentaje que no va a ceder porque no tiene el perfil para eso, ¿no? Para cerrar la entrevista, Cardoso, cuando hablamos aquí con Andrés Berterrech, el director del instituto en representación del Frente Amplio, o sea, de la oposición, nos referimos a la situación, o le preguntamos por la situación de digamos, campos que según informes de prensa le pertenecerían en calidad de colona a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y lo que nos dijo Berterrech es que él entendía que había todavía averiguaciones en curso en ese sentido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Se ha escuchado ese tema, se me ha preguntado, no puedo decir que sí o que no, pero sí de que se está estudiando un caso, es lo que hablamos justamente de las fracciones afectadas o habilitadas. Hay varios casos en donde se dice que fueron colonos en su momento, pero fueron habilitados, quedaron libres del marco de la ley de colonización. Creo que es esa situación que se da, de que fueron de colonos y consideraban que no eran más y posiblemente sigan siendo afectados a la ley. Creo que es eso lo que Andrés está estudiando o comentó en su momento, y bueno, lo veremos cuando se termine la investigación en ese caso, ¿no? No lo tengo clara porque hay cantidad de predios en esa forma. El otro día, por ejemplo, me hablaban de un predio del Ministerio de Interior en Artigas de más de 1.000 hectáreas y resulta que
entramos a los papeles y ya había pasado por varias manos y figuraba aún como que era del ministerio, ¿verdad? Entonces, en la actividad del instituto continuamente nos están llegando casos de campos que pueden ser de colonos o no, y muchas veces buscar en años para atrás es complicado. En este caso puntual, Sí. Pienso que en poco tiempo se va a saber la realidad. O sea, lo que no está en discusión, según lo interpreto, es que la ministra Moreira está al frente de una explotación agropecuaria. Lo que sí está en duda, según le entendemos, es determinar si es colona o no. Exactamente, así es. Ella es productora agropecuaria. ¿Y cómo se realiza esa tarea de averiguación, ese proceso, en qué órbita está? El instituto tiene una información muy fina de todos los padrones del país. No se olviden que por nosotros pasan toda la venta de tierra, mayores de 500 hectáreas en la parte ganadera y en la parte lechera acá del sur mayores de 200 y en Canelones mayores de 100. Todos pasan por ahí. O sea, nosotros con un padrón lo investigamos y sabemos si está afectado a la ley. Es más, los profesionales escribanos tienen constancia de todo eso porque continuamente tienen que estar revisando transacciones inmobiliarias y campos que se hacen en donde tienen que si están afectados a la ley de colonización o no. Entonces nosotros eso nos permite tener una información muy detallada de cada caso. Julio Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización, gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto y estamos a la orden. Buen día. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.